Lo que yo realmente quiero. Retomar donde lo dejamos. Comenzamos. Permítanme recordarles el modelo del plano. Y ahora estamos poniendo las escrituras en un marco. A este marco lo llamamos plano. La semana pasada aprendimos a creer en la verdad, a dejar el pecado atrás. Aprendimos a entender el mandato, aprendimos a abrazar la promesa. Y creo que ahí fue donde lo dejamos, ¿verdad? No, y luego oramos sobre esto. Así que quiero retomar con la letra R en el plano. Entonces, lo siguiente que estamos aprendiendo es que debemos rechazar el error. Que podamos rechazar el error. Así que la siguiente parte de esto es rechazar el error. Todos digan rechazo. Porque la Biblia nos enseña qué enseñanza falsa o pensamiento equivocado debo abandonar. Así que Colosenses 2:8 nos dice: tengan cuidado, no sea que alguien los engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios básicos del mundo y no según Cristo. Así que quiero hablar de esto por un momento. Y el principio fundamental sobre este tema de rechazar los errores, la base de esto es que la Biblia no solo nos enseña cuál es la verdad, la Biblia también expone lo que es falso. Esto es importante porque al estudiar la Biblia y al aprender de ella, cada pasaje, ya sea de manera explícita o implícita, desafía nuestro pensamiento equivocado. Desafía el pensamiento falso. Desafía las suposiciones culturales engañosas. Y voy a hablar sobre esto. Permítanme darles un par de áreas, categorías de errores que las escrituras expondrán. Porque literalmente cuando exegetamos un texto, la predicación y enseñanza expositiva es literalmente eso. Está exponiendo. Así que al estudiar la Biblia, si la estudiamos correctamente, la estudiamos para dejarla al desnudo. Viene completamente vestida. Permítanme detenerme aquí un momento. Viene completamente vestida con mi pensamiento defectuoso. Viene completamente vestida con mis suposiciones culturales. Viene completamente vestida. En la cultura en la que vivimos, viene completamente vestida. Y para poder entenderla, tenemos que quitarle la ropa. Por eso realmente no importa. Muchas veces ponemos demasiado énfasis en lo que creemos que significa un pasaje. Nadie se salva por lo que piensa. Y sé que es una palabra difícil para nosotros. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted? Cuando estudiamos la Biblia, lo único que realmente importa es qué significa para Dios. Porque podría significar algo muy diferente para mí, dependiendo de la manera en que yo, de forma natural, he vestido el cuerpo, he vestido la Biblia. Así que permítanme darles quizá 3 o 4 áreas en las que pensar mientras empezamos a ver los errores que se exponen. El primer error que se expone al estudiar las Escrituras es teológico. Correcto, es teológico, lo es. Esto no está en su folleto, pero solo intento quiero enfocarme en esto. Es fácil para nosotros creer cosas equivocadas acerca de Dios, ¿verdad? Esto se convierte en el problema, por ejemplo, con la predicación y el pensamiento de la prosperidad. Esto se convierte en el problema de pensar que somos salvos por nuestro desempeño y no solo por nuestra fe en Cristo. Así que quiero abordar el pasaje. Mientras lo observo, me pregunto, ¿qué me ha dicho la sociedad acerca de Dios que este pasaje dice que simplemente no es cierto sobre Dios? Dioses falsos, visiones distorsionadas del carácter de Dios. Voy a hablar mucho sobre el carácter de Dios en un momento. La segunda gran área que queda expuesta en cuanto al error, y de la que hablamos al principio ayer, es la antropológica. Es decir, ¿cuáles son las creencias sobre la humanidad? Que simplemente no son precisas, ¿verdad? Así que cuando existe la supremacía de una raza, eso nunca se puede probar en las Escrituras. Así que podemos acercarnos a las Escrituras con visiones muy equivocadas sobre la humanidad, sobre la antropología, sobre las personas. Y necesito preguntarme, ¿qué me enseña este pasaje
que yo estaba convencido de que era correcto, pero que las escrituras realmente me están enseñando, eso no es cierto. La tercera área es, y permítanme darles un ejemplo rápido sobre la humanidad y los errores antropológicos que quedan expuestos. A medida que estudiamos la Biblia juntos, descubriremos que este es el proyecto grupal definitivo, lo cual es muy diferente de cómo vemos nuestra relación con Cristo. La vemos estrictamente como mientras yo y Dios estemos bien. Y sí, no puedo entrar al cielo con el plan familiar, pero estoy atrapado en la tierra con el plan familiar. Así que cuando tú y yo comenzamos a ver las escrituras y nuestra respuesta a ellas solo desde una perspectiva individual y no desde una perspectiva comunitaria, entonces la estamos viendo desde una perspectiva muy equivocada. Así que lo antropológico o el elemento humano de esto es otra área. La tercera es la sociológica. La tercera es la sociológica, es decir, las creencias erróneas que tenemos sobre la comunidad. Realmente vemos esto ocurriendo ahora en nuestra nación, ¿verdad? Este tema del nacionalismo que excluye a las personas de afuera. Y no quiero ser político con esa afirmación, pero quiero que me escuchen y me escuchen bien. Estudiamos la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia en el que Dios esté tan interesado en el nacionalismo que excluya a todos los demás. Así que siempre que, particularmente en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, cuando tenemos este énfasis nacional, ya saben, siempre que escuchen, la cosa se va a poner tensa. No se puede usar la Biblia para demostrar que Estados Unidos es el primero. Porque las escrituras expondrán sociológicamente cómo tenemos responsabilidad unos hacia otros. Así que cuando termine estas varias semanas, amigos, van a tener una perspectiva muy diferente sobre cómo estudiar la Biblia. Sistemas económicos. Déjenme darles la última rápidamente porque quiero entrar en eso. Quiero terminar el plan hoy. Escatológico. Una palabra elegante que simplemente significa, ya saben, creencias sobre el futuro. ¿Qué se nos enseña sobre el futuro? Debo preguntarme, ¿apoya la Biblia un cristianismo escapista que abandona la responsabilidad terrenal? Cada vez que escuches, cuando estudias la Biblia, se nos dice en las escrituras, te lo voy a mostrar en un minuto, se nos da el primero, te voy a enseñar sobre los movimientos una vez que los tenga. El plan en unos minutos. Toda la enseñanza de hoy trata sobre los 5 movimientos de los 66 libros de la Biblia. Y lo que vamos a descubrir es que al estudiar la Biblia, Dios nos convierte en administradores. Di amén si sabes que Él te ha hecho un administrador. Lo que significa que en ninguna parte de las escrituras se nos permite escapar de nuestra responsabilidad en la tierra solo porque vamos al cielo. Así que nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad por nuestra sociedad, por nuestra cultura, voy a algún lado, por nuestro clima, por nuestra tierra, es una responsabilidad bíblica. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre el futuro? Y así empezamos a observar los errores que quedan expuestos en las escrituras. Déjenme darles algunas categorías generales antes de darles el plano de referencia. Va a exponer el evangelio de la prosperidad. No hay, escuchen, tenemos que dejar de equiparar la riqueza material con las bendiciones divinas. Porque cuando equiparamos la riqueza material con las bendiciones divinas, entonces eso me lleva a intentar usar la Biblia como justificación para descuidar la pobreza o a las personas pobres. Así que eso va a quedar expuesto. Expondrá el nacionalismo cristiano porque habrá una confusión en la agenda política norteamericana que es muy opuesta al reino de Dios. Se expondrá esta cuestión.
y se va a poner muy apretado, va a exponer el problema del cristianismo daltónico. La Biblia nunca nos pide que ignoremos la injusticia racial simplemente por buscar la unidad. Wow. Entonces, mientras lo leo, ¿qué errores me llama a rechazar? ¿Me estáis siguiendo? Está bien. ¿Y el yo es? ¿Qué ejemplos estoy llamado a imitar? Todo el mundo dice imitar, imitar. ¿Qué ejemplo debo seguir? Primera de Corintios capítulo 11. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y mientras Pablo escribe a la iglesia en Corinto dice, miren, imítenme a mí, así como yo sigo a Cristo, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí. Eso es confrontador porque yo debería estar viviendo mi vida de tal manera que hasta que las personas lleguen a conocer a Dios por sí mismas, hasta que aprendan a seguirlo a Él por su cuenta, puedan seguirme a mí y estarán bien. Ahora, ese es un momento confrontador, porque muchos de nosotros no vivimos de tal manera que la gente pueda imitarnos mientras imitamos a Cristo, generalmente porque no estamos imitando a Cristo. Así que al estudiar esta escritura, el marco en el que tengo que ponerla es, ¿qué ejemplo se supone que debo imitar aquí? Ahora, hablemos de esto solo por un momento. Permítanme darles una o dos categorías sobre este tema de la imitación. La primera categoría que quiero darles es la de ejemplos divinos. Un ejemplo divino de imitación. Porque al comenzar a estudiar esto, y creo que está en su cuaderno, la escritura proporciona ejemplos positivos y negativos que debemos seguir o evitar, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos de los demás? Esta es una de las razones por las que sé que yo nunca habría escrito la Biblia, porque me encanta el hecho de que la Biblia está llena de tantos fracasos. Me encanta el hecho de que la Biblia expone a las personas en sus peores momentos. Me encanta el hecho de que la Biblia expone la verdadera gama de emociones de las personas que mientras atraviesan la depresión, la ansiedad, cuando tienen pensamientos suicidas, cuando son promiscuos, muestra todo el espectro de la actividad humana. La razón es porque la Biblia, en cualquier momento que la estudio, me está enseñando, ¿debo hacer esto o no debo hacer aquello? Así que, en primer lugar, el primer gran ejemplo son nuestros ejemplos divinos. Y me voy a detener aquí por un momento porque, de nuevo, les estoy dando el marco para estudiar las Escrituras. Así, cuando empecemos a analizarlas, diremos, ya veo por qué eso significa algo diferente de lo que pensaba que significaba. Permítanme darles algunos ejemplos de imitación desde una perspectiva divina. Déjenme contarles algunas cosas sobre Dios rápidamente. En primer lugar, en lo divino, la Biblia me muestra, está bien, haz esto porque Dios lo hace. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que Dios hace que yo soy capaz de hacer? Déjenme darles 2 o 3 ejemplos. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, muestra que Dios es un Dios de justicia. A lo largo de toda la Biblia, Dios está consistentemente del lado de los oprimidos. A lo largo de toda la Biblia, Dios exige constantemente que todos sean tratados por igual. Así que nunca puedo usar la Biblia para tratar a las personas de manera injusta o desigual. Porque Dios es un Dios de justicia. Permítanme darles otro ejemplo. Dios es un Dios de misericordia. Señor, no sé ustedes, gracias a Dios por eso. Quiero decir, soy el único que está agradecido que cuando estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados, el Señor es fiel y justo y en ese momento me perdonará y será misericordioso. Soy el único que está agradecido de que Dios sea compasivo conmigo en medio de mi sufrimiento. Vamos, sean honestos, por favor. Dios es un Dios de misericordia y sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras, no adoptamos ese atributo divino. Porque Dios, si quiero ser como Él, quiero ser una persona misericordiosa. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia.
Dios es un Dios de fidelidad. Voy a mostrarles esto en solo un minuto. Cuando observamos los movimientos, amigos, Dios cumple sus promesas a pesar de lo que yo haga. Quiero decir, ¿no es eso algo por lo que agradecer a Dios? Que cuando literalmente ya no soy digno de que sigan invirtiendo en mí, Él no se da por vencido conmigo. Cuando he demostrado repetidamente que soy inconsistente, Él me entiende, me deja despertar otro día y vuelve a intentarlo conmigo. Quiero decir, cuando literalmente estoy lista para alejarme de todo, Él permanece fiel. Quiero decir que esto es muy importante. Dios no permite que sus emociones se apoderen de Él, ni que sus pequeños sentimientos resulten tan heridos que lo hagan renunciar a la gente. Tú y yo sabemos que le has dado a Dios suficientes motivos de ofensa como para que Él se aleje. Así que si voy a ser como Dios y Dios no se aleja cuando lo ofendo, ¿por qué me resulta tan fácil alejarme de ti cuando tú me ofendes? Actuamos como si algo estuviera mal cuando la gente hiere nuestros pequeños sentimientos o nos ofende. Así es como está escrita la Biblia, que Dios me enseña a ser fiel con personas que no lo merecen, personas que no van a actuar bien conmigo, personas que no van a ser amorosas. Él dice, sé como yo. Voy a añadir esto gratis. Si permites que una ofensa te haga alejarte, lo que estás diciendo es, no estoy interesado en caminar en los atributos de Dios. Punto. Esto no se trata de que no sabes cómo me hicieron sentir, no sabes cuánto me dolió esto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que la Biblia está escrita para mostrar ciertos ejemplos que debemos seguir. Y uno de esos ejemplos es un ejemplo divino, que incluso cuando todo se viene abajo, necesito mantenerme fiel. Así que hay ejemplos divinos de su justicia, de su misericordia, de su fidelidad. Vamos a estudiarlos a lo largo de las Escrituras, pero también hay ejemplos humanos. Y los ejemplos humanos pueden ser tanto negativos como positivos. Y al estudiar estos ejemplos humanos, quiero que seamos conscientes de ellos. Así que vemos ejemplos de fe, que vemos ejemplos de ello dados en Hebreos 11 y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento de la fidelidad de Abraham y de Moisés y de David. Vemos ejemplos en el Nuevo Testamento de la fidelidad de María y de Pablo. La razón por la que digo esto es porque si lo que quiero aprender es cómo imitar a las personas en fidelidad, la Biblia es una buena fuente para aprender. En este estudio, ¿cómo puedo llegar a ser más fiel? Ves en Nehemías y en Esther e incluso en Bernabé ejemplos de la justicia de Dios o de la justicia humana. Cuando ves a Ruth o a Jonatán o a Dorcas o a Epafrodito, vemos ejemplos en la Biblia para seguir a personas que están orientadas al servicio y saben cómo servir. Pero también vemos ejemplos negativos de los que quiero que seamos conscientes. Esos ejemplos negativos son personas como Nabucodonosor y Herodes. No quiero, amigos, que cuando estudiemos al faraón lo estudiemos como si fuera un hombre del saco. No con tal desapego que lo juzgue por sus acciones. Necesito estudiar al faraón y preguntarme a mí mismo, ¿qué hay en su orgullo que se parece un poco a mi propio orgullo? Miren, vemos ejemplos negativos como el del faraón y Nabucodonosor, pero no nos comparamos con ellos. ¿Qué me dice este pasaje sobre lo que no debo hacer ni imitar? ¿Sabes? Podemos hablar de Acab, Jezabel, el hombre rico en Lucas capítulo 16 y podemos estudiarlos como si no tuvieran nada que ver con nosotros. O podemos estudiarlos preguntándonos, ¿qué hay en su ejemplo de injusticia que necesito aplicar a mi vida? ¿Sabes? Cuando ves a Salomón, a Judas y a Demas, ¿qué hay en su infidelidad? Eso se parece un poco a mí. ¿Sabes? Me resulta curioso cómo demonizamos a Judas.
En realidad, él solo es un tipo que se mantuvo cerca, pero cuyo corazón realmente no estaba bien hacia aquel a quien se mantenía cerca. Como si nosotros no nos hubiéramos mantenido cerca de personas y luego al irnos de su presencia habláramos a sus espaldas. De la misma forma, No vemos al Judas que hay en nosotros. Cuando estoy en tu equipo, pero luego te critico cada vez que tengo la oportunidad. Así que mientras estudiamos las escrituras, amigos, voy hacia algún lugar. Llegaré antes de que terminemos hoy porque es un lugar específico. Quiero asegurarme de llegar antes de que nos vayamos hoy. Así que solo mantente cerca. Estoy preparando el camino para eso. El final es, ¿qué nueva actitud necesito cultivar? Todos digan cultivar. ¿Qué actitud del corazón necesita cambiar? En el momento en que he cambiado, si absolutamente todo lo que estoy haciendo, y esto es algo extremadamente desafiante para mí, Dios quiere más que un cambio de comportamiento de mi parte. Dios quiere una transformación del corazón, ¿acaso no te parece que esto es realmente así? porque si todo lo que hago es cambiar, pero mi corazón no es transformado, entonces en realidad lo único que estoy haciendo es operar en el legalismo. Así que si lo hago, pero no lo hago con un corazón que está cambiando. ¿Y ahora qué? Quiero que veamos la escritura desde una perspectiva diferente. La escritura está escrita para transformarnos de adentro hacia afuera. No está escrita para cambiarme de afuera hacia adentro. Cambio mi comportamiento porque quien soy ha cambiado. Así es, así es. No queremos cambiar la forma en que pensamos, sentimos y afrontamos la vida sin que nuestro corazón sea transformado. Por eso Proverbios 4 nos dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Así que déjame decir esto un momento mientras reviso mi tiempo, asegurándome de que voy a estar bien. Déjame decir esto rápidamente. Cuando tú y yo pasamos por un proceso de renovación, es así. Es literalmente Dios creando activamente en mí una resistencia a aquello en lo que antes estaba interesado. No es simplemente que ya no lo hago. Miren, la cuaresma empieza temprano este año. Así que, Déjenme agregar esto gratis. Solo voy a agregar esto gratis. Voy a desafiar esto a otro nivel completamente diferente. ¿Están listos? Ahora, cada año en Cuaresma pasamos por varios cambios, ¿verdad? Cambiamos nuestra alimentación, afrontamos la vida de manera diferente, hacemos ayunos, etcétera. Ahora, permítanme ayudarles un momento. La intención no es simplemente un cambio exterior. Les diré cómo sabrán al terminar la Cuaresma si Dios tocó su corazón. La manera en que sabrán si Dios realmente trató con su corazón es que habrán hecho algo diferente durante la Cuaresma. Que ahora pueden volver a su antigua manera de hacer las cosas, pero como han cambiado por dentro, ya no regresan a eso. Así que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Entonces dices, está bien, es Cuaresma y parte de la Cuaresma va a ser algo personal. No es solo algo colectivo, ¿verdad? No es solo institucional. También es individual. Así que puedes elegir hacer algunas cosas. Así que usemos, por ejemplo, algo como, ¿sabes qué? Durante la Cuaresma no voy a tomar bebidas azucaradas. Genial. Es una meta maravillosa. Sabré si Dios cambió mi corazón. Porque cuando llegue el día 41, mira, muchos de nosotros decimos, no, nada de alcohol durante 40 días. 36 horas antes de la Cuaresma, compras tu botella y la dejas lista. Porque ya sabes, cuando llegue el día 41,
Escúchame, me voy a premiar por mi cambio de comportamiento externo. Pero la Biblia está escrita para la transformación del corazón. Puedo desafiarnos con esto rápidamente. No tenía planeado hablar de esto en absoluto, porque sé que todavía falta un poco para la Cuaresma. ¿Por qué no empiezas a orar ahora, Señor? ¿Qué es eso a lo que nunca quiero volver? ¿Qué es eso que nunca quiero volver a hacer? ¿Qué es eso que nunca quiero volver a sentir? ¿Qué es eso que nunca quiero volver a comer? ¿Qué es eso que nunca quiero volver a experimentar? Dios, en 40 días cambia tanto mi corazón hacia eso que cuando llegue el día 41 nunca volveré a ese cerdo, nunca volveré a esa soda, nunca volveré a esa forma de vivir porque tú has cambiado mi corazón. Qué desafío, qué tragedia tener 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años. Habiendo leído la Biblia durante la infancia, durante la adultez y en lo más profundo, mi corazón está exactamente donde estaba hace 20 años. ¡Qué tragedia! Nunca falto a un sermón dominical, nunca falto a un estudio bíblico. Y mi corazón está ahora más endurecido que nunca. Mientras yo, a medida que mi corazón comienza a cambiar, significa que voy a identificar algunas actitudes. A medida que mi corazón comienza a cambiar, significa que voy a verme a mí mismo de manera diferente. A medida que mi corazón comienza a cambiar, voy a tener actitudes relacionales diferentes. No voy a ser competitivo con las personas. Voy a servir a las personas, ¿verdad? Así que a medida que mi corazón cambia, Dios me da un corazón diferente hacia mí mismo. ¿Puedo agregar eso gratis? Puedes ser amable contigo mismo, por favor. Dios me dará un corazón diferente hacia mí mismo. Voy a compartir esto honestamente como su pastor. Algunos de ustedes saben esto sobre mí. Muchos de ustedes son nuevos en el ministerio. No lo sabes. Así que esta es un área en la que Dios está trabajando conmigo, porque lo que no quiero es que me escuches enseñar y sentir que estoy enseñando, que estoy viviendo por encima de lo que estoy enseñando. Lo enseño para poder vivir de ello, pero nunca podré vivir de ello si no lo enseño. Y por eso, la razón por la que no lo hago y no necesito lástima al decir esto, solo intento compartir un punto con ustedes sobre la importancia de ser amables con nosotros mismos. Pero aún así, se necesita una transformación de nuestro corazón para que eso suceda. No me gusta celebrar mi cumpleaños porque siento que he logrado muy poco. Honestamente, siento como si Dios todavía estuviera decepcionado con lo poco que he logrado para su reino. Y así, cada año que envejezco es un recordatorio para mí de lo defectuoso y fracasado que he pasado mi vida. Ahora, intuitivamente, en lo más profundo, sé que Dios me ha permitido hacer algunas cosas, pero he tenido que aprender a través de las Escrituras. ¿Cómo ser más amable conmigo mismo? ¿Me están siguiendo? Así que eso requiere un cambio de corazón. Eso no sucede porque la gente se te acerque diciendo, no, pastor, usted está haciendo un gran trabajo. Eso no cambia tu corazón. Esto es lo que cambia los corazones. Amén, pastor. Buen Señor, siento el Espíritu Santo allí mismo. Vamos, ¿quieres un corazón diferente hacia tu marido? Entra en este libro. ¿Quieres un corazón diferente hacia tu hijo, hacia tu trabajo? Esto es lo que cambia los corazones. Ese es el punto. Entonces cambia mi actitud hacia mí mismo, cómo me veo a mí mismo. Cambia cómo te veo. No sé, me estoy quedando corto, siendo demasiado anecdótico tal vez. No entraré en los detalles de la conversación, pero tuve una conversación el fin de semana mientras estábamos en California. La conversación fue la más sensible, honesta, sincera, inocente. Y en ella Dios me mostró lo crítico que soy.
Y me sentí tan convencido porque me di cuenta de que soy muy crítico con las personas cuando en realidad no conozco las causas de fondo. Eso crea en ellos lo que hacen y lo que no hacen. Así que tenemos que estar lo suficientemente abiertos a permitir que nuestras actitudes hacia otras personas cambien. Dios, me siento tan bien con lo que yo. Algunos de nosotros seguimos aferrados a la misma amargura después de 10 años. Hay algo fundamentalmente mal si puedo leer este libro durante 10 años y aún así no me permite perdonarte. Todavía no me da el poder para soltar eso a lo que me he estado aferrando. ¿Qué Biblia estás leyendo que no es lo suficientemente fuerte como para ablandar tu corazón, amar a alguien y aceptar a alguien? ¿Qué tan duro debe estar mi corazón para que nada de lo que Dios dice pueda penetrarlo? Algo está mal. Vengo a la iglesia domingo tras domingo, estudio bíblico tras estudio bíblico y sigo siendo cruel. Algunos de nosotros ya tenemos la mente hecha. No importa lo que hagas, voy a sentir lo que siento por ti. La Biblia está hecha para la transformación del corazón, amigos. Así que mientras estudio la palabra, necesito preguntarme una y otra vez, mientras estudio esto, ¿qué actitud necesito cultivar? Dios, esto es tan bueno. ¿Me están siguiendo? Porque a veces Dios quiere Él quiere cultivar una nueva actitud en mí sobre cómo me siento acerca de ti. Sí, pastor. Aquí está la última parte del plan. La última parte del plan es, necesito preguntarme, mientras estudio este pasaje de la Escritura, ¿qué razón para adorar a Dios hay en este pasaje? Así que la T es agradecer y alabar a Dios. Mientras estudio esto, ¿qué en este pasaje me ayuda a agradecer a Dios? Primera de Tesalonicenses nos dice, en todo den gracias. Todos digan en todo. Así que necesito preguntarme, este asunto de agradecer y alabar a Dios es un elemento de la adoración. Mientras estudio las Escrituras, ¿cómo me muestra este pasaje? Algo sobre el carácter de Dios, algo sobre la obra de Dios, algo sobre los planes de Dios, que sean dignos de mi adoración, que sean dignos de mi gratitud. ¿Qué es lo que estoy estudiando que me ayuda a ver la adoración en esto? Permítanme darles un par de ejemplos muy rápidamente. Una de las cosas que quiero que busquemos es, ¿hay algo en este pasaje que me permita alabar a Dios por quien Él es? Correcto, eso es adoración al carácter. Así es. La adoración al carácter es, y hablamos un poco de esto hace unos momentos, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, escuchen, solo quiero agradecerle por quien es. Dijo, solo quiero agradecerle por quien es. Dios, no necesitas hacer nada si no haces nada más. El hecho de que me ames, uno. Juan dice, qué grande es el amor que el Padre nos ha otorgado. ¿Sabes? ¿Puedo contarte un pequeño secreto? Todos somos sus favoritos. Esto debería darte algo por lo que gritar. Porque hemos crecido en hogares donde sentíamos que otro niño era el favorito. Dios nos ama tanto a todos que nos hace sentir como sus favoritos y que nos derrama ese tipo de amor. Entonces, incluso cuando no tengo todo el dinero que tengo, ¿sabes el poder de sentirte amado? Sin embargo, Así que su carácter es amor, ¿verdad? Solo eso ya es suficiente, solo con eso, para darle gracias. Sus acciones, ¿verdad? Más allá de agradecerle por lo que hace, agradécele por quién es, quiero decir, por lo que es, agradécele por lo que hace. Como bien saben todos ustedes, podríamos pasar fácilmente el resto del día repasando una lista verdaderamente larga e interminable de absolutamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Solo voy a decir esto porque acabo de cumplir años y voy a desafiar. Les voy a decir, así es como debería sonar la adoración. El grito más fuerte debería ser el de la persona más anciana. Algunos de ustedes lo entienden. Miren, hay algunos de 25 años en la sala y hay una persona de 75 años en la sala. Y esa persona de 75 años dice, chica, él me ha estado despertando 50 años antes de que tú siquiera existieras. Él ha estado abriéndome puertas desde antes de que tú fueras siquiera un pensamiento en la mente de tu mamá y tu papá. Así que te digo, mientras más envejeces y el Señor sigue despertándote, sigue dándote tu sano juicio, sigue dándote la movilidad de tus extremidades, sigue permitiéndote levantar tus... Si puedes levantar ambas manos y no te duele, esa es una razón para alabarlo. Si puedes, abre tu boca y grítale a Él por todo lo que ha hecho una y otra vez. ¿Y puedo decirte realmente la parte para gritar? Por todo lo que hace por nosotros, que la mitad del tiempo actuamos como si no lo apreciáramos. Por todas las cosas que hace cuando ni siquiera soy fiel a Él. Así que mientras estudio las Escrituras, debo preguntarme, ¿qué hay aquí por lo que puedo darle gracias a Dios? ¿Por quién es Él? ¿Por qué puedo darle gracias a Dios por lo que ha hecho? Déjame darte una parte más para gritar. ¿Por qué puedo darle gracias a Dios por quién es Él? ¿Qué hay en esto por lo que puedo darle gracias a Dios por lo que ha hecho? ¿Qué hay en esto por lo que puedo darle gracias a Dios por lo que va a hacer? Dios, por todo lo que viene en camino. Oh Señor, siento esto. Por muy bueno que Dios haya sido contigo aquí abajo, estoy aquí para decirte que tienes una bendición mejor y una bendición más grande. Eso va a estar mucho más allá de todo o cualquier cosa que hayamos experimentado aquí abajo. Y a veces mi grito en la tierra no es por quién es Él ni por lo que ha hecho. A veces lo que me mantiene hablando es creer en lo que Él está a punto de hacer. Así que cuando me despierto de nuevo hoy, tal vez no lo hiciste la semana pasada, tal vez no lo hiciste el mes pasado, pero ¿sabes qué? Te voy a dar gracias porque tu promesa sigue siendo buena, tu palabra sigue siendo buena. Y si tú lo dijiste, creo que lo vas a cumplir. Y si tú lo dijiste, creo que lo vas a hacer. Así que lo voy a declarar sobre tu vida. Lo mejor está en camino, mejores días, mejor momento. Que el Señor nunca te permita decir, estoy viviendo mi mejor vida. Porque si vives tu mejor vida, a partir de ahora todo irá cuesta abajo. No estoy viviendo mi mejor vida, estoy viviendo mi mejor vida hasta ahora. Pero ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene reservado para mí. Vamos, que alguien grite, estoy buscando lo que me espera. Estoy buscando lo que me espera, así que necesito verlo. ¿Por qué puedo darle gracias a Dios en esto? Ese es el modelo. Ese es el modelo. Y así, teniendo eso como modelo, ahora tienes un marco. Y como ahora tienes un marco sobre cómo estudiar las Escrituras, esta es la página 5 de tu cuaderno. El objetivo no es forzar cada pasaje en las 9 categorías, pero necesito hacer preguntas de manera sistemática en cada pasaje para que nada esencial se pase por alto. ¿Me están siguiendo? Porque lo que queremos lograr es que nuestro estudio bíblico resulte en transformación. Todos digan transformación. Número 1, introducción. Aquí vamos. Nuestro estudio de las Escrituras debe ir más allá de la erudición. Soy un gran defensor de la educación. Quiero dejarlo muy claro desde el principio antes de decir lo que voy a decir. Soy un gran defensor de la educación, pero hay un problema con el cristianismo intelectual. Creo que aquí en la parte occidental del mundo tenemos una trampa de erudición y estamos más preocupados
por tratar la Biblia como un trabajo de investigación, tratándola como un ejercicio académico y no como un encuentro transformador. Así que lo que sucede es, espero que puedan asimilar esta enseñanza y que no sea demasiado densa ni pesada. Hemos creado una falsa jerarquía. La falsa jerarquía que hemos creado consiste en que hemos colocado a las personas que, ¿cómo podría expresar esto de mejor manera? Donde aquellas personas que simplemente saben mucho sobre Dios parecen importar mucho más que las personas que realmente conocen a Dios de forma personal. Entonces, Es fácil tener profundidad espiritual o títulos teológicos, lo diré así, y no profundidad espiritual. Bueno, así que esta valiosa beca me permitirá estudiar a fondo la parábola del buen samaritano. Y la erudición me hará exegetar el pasaje en 3 idiomas, pero no se conectará con que mi prójimo tenga hambre. Esa persona no se conectará de ninguna manera con la realidad de la injusticia sistémica que nos rodea. Y esto sucede porque, aunque tengo mucha información sobre él, la verdad es que no lo conozco íntimamente. Porque si realmente lo conociera de verdad, sabría sin ninguna duda que él es un Dios de justicia absoluta y rectitud. Si lo conociera, sabría que es un Dios de misericordia. Si lo conociera... Así que quiero que vayamos más allá, no quiero que nos impresionemos con, por ejemplo, el hebreo, el griego, el arameo, tiene su propósito, ¿cierto? Pero algo está mal cuando estudio, ya sabes, Pablo se quedó en la cárcel. Así que algo está mal cuando estudio las epístolas pastorales de la cárcel, las epístolas pastorales, las cartas que Pablo escribe mientras está en la cárcel. Algo está mal cuando puedo decirte la fecha en que estuvo en prisión, pero no sé cómo conectarlo con la reforma de la justicia penal. Porque la intención es la transformación, no simplemente el conocimiento académico, ¿verdad? Así que sí, voy a enseñarnos cómo hacer un esquema del libro de Romanos. No hay problema. Podemos hacer un esquema del libro de Romanos. Pero ¿cómo eso moldea nuestra respuesta ante la desigualdad económica? Tengo que verlo desde la perspectiva de la transformación. Si no estoy viendo la escritura desde la perspectiva de la transformación, entonces la estoy viendo, la estoy leyendo por la razón equivocada. Casi se me acaba el tiempo. Déjame repasar esto muy rápido, lo que estoy a punto de decir. No está en tu hoja de notas, pero puedes tomar algunas notas. Así que el estudio de la escritura entonces significa que tengo que estar más interesado en la revelación que en la información. Quiero conocer la revelación de la escritura más que simplemente tener información. Es la escritura revelándome acerca de Dios, acerca de mí, acerca de la condición humana. Así que tiene que haber revelación por encima de información. Tiene que haber formación por encima de información. En otras palabras, no se trata solo de que yo aprenda material, sino de que Dios me forme en una nueva criatura. Debe ser comunidad por encima del individualismo. ¿Cómo la palabra forma mis relaciones con las personas? Así que lo primero y más importante que quiero que vean, amigos, es que esto es más que solo erudición. Todos ustedes síganme y digan amén. Ahora, permítanme decir una última cosa. Número 2, déjenme darles el panorama general antes de irnos a casa y luego retomaremos esto la próxima semana. Número 2, la Biblia cuenta una historia unificada de Dios rescatando a la humanidad y restaurando la creación a través de Jesucristo. Esto es muy importante. Una historia unificada sobre Dios, restaurando a la humanidad, restaurando la creación a través de Jesús.
Eso cambia cómo leo Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para prosperarlos. Leemos ese pasaje de la Escritura y salimos corriendo por la iglesia sin ninguna conciencia de que fue escrito para personas que después de 70 años de cautiverio, Dios se mostraba fiel al decir, los voy a restaurar. No es una promesa de dinero, no es una promesa de ascenso, no es una promesa de prosperidad, porque eso no haría de Dios el héroe. Es una promesa de que cuando yo estoy destrozado, Él no lo está. Es una promesa de que cuando no soy digno, Él aún así viene a rescatarme, tarde o temprano. Así que tenemos que reconocer que toda la Biblia está escrita con un solo héroe y no quiero romperles el corazón. No somos nosotros. Voy a dejarlos con eso porque se me acabó el tiempo. ¿Puedo decirle esto a alguien que lo reciba con amor? No somos los héroes de nuestras propias vidas. No soy mejor porque hice las cosas mejor. No estoy en una mejor posición porque fui a la universidad. No es porque me levanté por mis propios medios. Al final del día, por mucho que hayas hecho, por muy bien que lo hayas hecho, si Dios no hubiera estado de tu lado, igual habría sido un ejercicio en vano. Así que al final del día estamos donde estamos y somos quienes somos, no porque yo sea tan grandioso, sino porque ha habido un héroe en mi historia. En el nombre de Jesucristo, quien vino a rescatarme en medio de mi humanidad caída. E incluso cuando no lo merecía, Él aún así vino y me rescató. Así que al final del día, si quieres una explicación de cómo describir tu vida, no es así. No es que fui a Morehouse. No es que fui a ESU. No es que fui a A&T. No es que me gradué con este título. No es porque me uní a esta organización cívica. No es porque he invertido esto con mi dinero. No es porque he estado jubilado tanto tiempo. Déjame decirte la explicación. Dios lo hizo. Así que quien quiera que pueda escucharme enseñar, será mejor que tengas eso en mente cuando la gente mire tu vida, dónde estás y por qué. No estoy en la tumba. Tengo un solo héroe y solo un héroe, una sola explicación y solo una explicación. Y esa explicación es que Dios lo hizo. Dios mantuvo mi mente. Dios abrió puertas. Dios salvó mi alma. Dios me dio paz mental. Dios me dio lo que no merecía. Dios me rescató en medio de mi fragilidad. Cuando me estaba hundiendo en el pecado, fue Dios quien apareció. Al final del día, no fueron mi madre ni mi padre. Fue Dios quien me dio a mi madre y a mi padre. No fueron mis amigos quienes firmaron el cheque. Fue Dios quien me dio amigos que firmaron el cheque. Al final del día, el testimonio es... Eso es lo que está en este libro, que Dios lo hizo.